Buenas tardes, mi nombre es Leonor Sarmiento y en esta ocasión le venimos a hablar sobre la práctica número 2 y la número 3. En el caso de la práctica número 2, estaremos observando lo que es la utilización del puente reflectométrico. Aquí estaremos investigando, dando la explicación de lo que es el puente reflectométrico y el generador de RF. El puente reflectométrico está compuesto principalmente por una impedancia conocida y la impedancia incógnita. Los condensadores C1 y C3 son de igual valor y presentan una reactancia despreciable en alta frecuencia. Es el puente encargado de hacer posible que veamos en la pantalla de un analizador de espectro cómo se comporta una antena o un filtro RF en toda la gama comprendida desde 2 MHz hasta 1 GHz. Si se podría decir que el funcionamiento del puente reflectométrico es indicarnos cuando un sistema está balanceado o no. Podemos observar una terminación de 50 ohmios, dos de 75 ohmios, una de 100 ohmios y una que está en corto, que en la de corto no se puede apreciar en esta imagen. Y mide la existencia entre las dos impedancias colocadas en su rama. Permite ver en la pantalla de un analizador de espectro el comportamiento de la gama de una antena. El generador de RF. Estos generadores de radiofrecuencia son instrumentos que producen señales semejantes a las radios para verificar su funcionamiento del equipo de transmisión y por este mismo medio, el término también denominado RF se aplica a la proporción energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 kHz y unos 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando corriente alterna originada en el alrededor de una antena. En la actualidad hay generadores NRF analógicos y digitales. La mayor diferencia entre el analógico y digital radica principalmente en las entradas y salidas que poseen. Por lo menos en los digitales podemos observar que tiene varias salidas de 64 QAM, QPSK, de 8 BSB u otros saltos entre los que podemos ver el Bluetooth, CDMA. También hay que tomar en cuenta de que entre los analógicos y los digitales tengan una modulación en AM, FM y EPM, que a veces la modulación por pulso. Como ya lo mencionamos, este tipo de instrumentos se utiliza para probar, reparar o calibrar receptores de radios y equipos de comunicaciones. La calibración consiste en ajustar las diferentes etapas sintonizadas que existen dentro de estos aparatos para que las emisiones se capten de la mejor manera posible. Para hacer las pruebas se aplica la señal NRF con o sin modulación a la prueba. Para establecer si la señal de salida es correcta podemos utilizar preferiblemente un osciloscopio o en su defecto por medio del parlante del aparato. En este último caso debemos aplicar la señal de modulación para que sea audible, además nosotros podamos escucharlo. Esto nos permite también trabajar con líneas de gama UHF a través de la modulación cuadrada que permite la medición de campos o señales. Permite cargar baterías de níquel. Su uso es poco comercial y permite la comunicación
por satélite. Acá debemos indagar los efectos que producen las líneas sobre las señales que se transmiten a través de ellas. Una línea de transmisión, así como cualquier otro medio, es causa de una serie de efectos sobre las señales que transmitimos. Las señales que son transportadas por estas líneas suelen sufrir varios tipos de fenómenos negativos, como perderse por las condiciones mecánicas del cable, por efectos de interferencias o por factores dieléctricos, por debilidad de su amplitud, desigualdad entre carga y fuente emisora, entre muchos otros aspectos. No obstante, las líneas de transmisión también pueden generar beneficios destacados. Reducen el ruido, disminuyen la distorsión y permiten el cruce de líneas. Aquí también nos mandan a investigar los valores de atenuación que presentan los diferentes tipos de líneas de transmisión empleados en comunicaciones, en qué unidad se miden estos valores y escriba la relación entre las mismas. La pérdida de potencia en una línea de transmisión se conoce como la atenuación. Específicamente viene dada en unidades de decibel por metro o Neper por metro. La atenuación depende generalmente de la frecuencia de la señal. Los fabricantes de las líneas de transmisión acostumbran a adjuntar a sus productos la hoja de características que contiene las atenuaciones en dB en decibel sobre metro para un rango determinado de frecuencias. Una atenuación de 3 dB corresponde aproximadamente a la pérdida de la mitad de cierta potencia. Estas dos unidades se diferencian fundamentalmente es porque un decibel está basado en el logaritmo decimal de la relación de las magnitudes y el Neper está basado en el logaritmo natural de la citada relación. Existen varias fórmulas para esto, además que también hay que tomar en cuenta el coeficiente de reflexión, entre muchos otros parámetros. La tensión máxima de salida, todas esas fórmulas. Para las actividades del laboratorio, en la experiencia 1 nos pide con el adaptador BNC de impedancia de 75 ohmios, conecte un generador de entrada del reflectómetro marcada en la entrada, la salida en la entrada, en la salida, y conecta el multímetro analógico, tal cual como se muestra aquí en esta figura. Conecte una de las dos resistencias de 75 ohmios en el terminal del puente marcado en ZN, justo aquí donde está. Luego el frecuencímetro debe indicar la frecuencia centro de banda en 701,5 MHz. Colocamos el conmutador high-low en alto, que estos son unos botoncitos que están por aquí, y aquí nos debe indicar esta frecuencia en esta pantalla que se observa aquí, como lo vemos aquí en la figura. Con ayuda del O-level, lleve la frecuencia a un valor conocido de 300 mV. Varíe la frecuencia a 469,5 MHz y a 853,5 MHz. Anote los valores de tensión detectados como la tensión, cómo es la tensión detectada en cada caso con respecto a la detectada en el centro de la banda, mayor o menor, y por qué. Bueno, aquí observamos que la tensión en 465 MHz es igual a 130. La tensión a 701,5 MHz nos da 86,6 milivoltios y la tensión a 853,5 MHz es igual a 211,5 milivoltios. Se observa que la tensión mínima de la frecuencia es mejor con respecto a la tensión de la frecuencia central. Esto sucede porque la frecuencia baja es menor
la tensión. Y inserte ahora la segunda terminación de 75 ohmios en la toma marcada como ZX. ¿Qué sucede con la tensión detectada por el voltímetro? ¿Por qué? Si variamos la frecuencia, ¿qué sucede? ¿Y cuál es el valor de ROE y de RO? Anote sus resultados. En este caso, con la tensión de 469,5 MHz, nos dio un resultado de 0,38 milivoltios. Con la tensión de 701,5 MHz, nos dio un resultado de 0,35 milivoltios. Y con la tensión nos dio un resultado de 0,38 milivoltios. La tensión en las frecuencias variadas son iguales, ya que el sistema está balanceado, porque ZX es igual a ZN, un valor igual a 75 ohmios entre 75 ohmios, que esto nos da 1, mientras que Rho es 1 menos 1 entre 1 más 1, nos está dando un resultado igual a 0. Hay que repetir el procedimiento insertando la carga de 50 ohmios. Hay que ver qué sucede al valor de tensión detectado, por qué, cuál es el ROE. En este caso, anote sus resultados. Se sigue manteniendo aproximadamente la misma tensión en todas las variaciones de la frecuencia. En la tensión de 469,5 MHz nos dio el resultado de milivoltios. En la tensión de 701,5 MHz nos dio 0,35 milivoltios y en la tensión de 853,5 MHz nos dio 0,38 milivoltios, con un ROE igual a 75 ohmios entre 1.5, mientras que el RO nos está dando igual a 0,2. Realice lo mismo que en la actividad anterior, pero en esta oportunidad utilizamos la carga de 100 ohmios conectada en ZX. En la tensión de 469,5 MHz observamos que nos da 2 milivoltios. En la tensión de 701,5 MHz nos está dando 1,6 milivoltios. Mientras que en la tensión de 853,5 MHz nos está dando 0,3 milivoltios. Nuestro ZN sería igual a 75 ohmios y a ZX es igual a 100 ohmios. Las tensiones varían un poco para todos los cambios de frecuencia. Nuestro ROE estaría siendo igual a 100 sobre 75, que nos daría 1.33, y nuestro ROE nos daría igual a 0,14. Como la tensión medida es proporcional al coeficiente de reflexión, que en este caso es RO, teóricamente la tensión detectada por el voltímetro sería RO por 300 milivoltios. Calcule este valor y compare con el caso, que serían los ítems 7 y 8. En el ítem 7 tendríamos que ZX es igual a 50 ohmios, nuestro RO es igual a 1.5 y nuestro RO es igual a 0.2, lo que nos daría un voltaje de igual a 60 milivoltios. En el ítem 8 estaríamos observando que es 14, lo que nos estaría dando un voltaje de 42 milivoltios. Para la segunda experiencia, los controles ALC y High-Low del generador de RF continúe el montaje anterior en la frecuencia central. Varía el control de nivel hasta el valor máximo y mínimo y anote los resultados. A la frecuencia central de 701.5 MHz level, el máximo nos dio 200 milivoltios, mientras que el mínimo observamos que nos dio 0 voltios. Y varía la frecuencia y vemos que está sucediendo en la salida. En la tensión de 469 MHz nos dio un valor de 0,42 milivoltios. En la tensión de 701,5 MHz nos dio 364,9 milivoltios. Y en la tensión de 853,5 MHz nos está dando 395,3 milivoltios. Mientras bajamos la frecuencia de voltaje también lo hará Euler. Y igual si sube la frecuencia también subirá el voltaje. Al tener una ALC encendido, desactive ALC y varíe la frecuencia.